Amigos, hoy, Ann y yo conversamos sobre cómo ha sido nuestro caminar en este tiempo de algunos pocos años de casados. En el episodio pasado estuvimos hablando sobre nuestros primeros años de matrimonio, algunas pruebas que vives como recién casado, etcétera. Pero en este episodio decidimos sí retomar la conversación anterior, pero no queremos llamarlo una segunda parte porque en este episodio nos enfocamos un poco más sobre la visión que Dios nos ha dado como familia. ¿Qué nos ha hablado Dios en este tiempo y cómo ha bendecido nuestro hogar a través de establecerlo a Él como el centro de todas las cosas? La Biblia enseña que pongas primero al reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Y a veces nos encontramos en luchas, en ir y venir y cosas que nos cansan porque no hemos puesto a Dios en primer lugar. ¿Y cómo se pone a Dios en primer lugar? Es mucho más sencillo de lo que suena, créanme. Entonces, esperamos que en esta conversación, a través de nuestro testimonio y un poco de cómo Dios nos ha traído hasta este punto, podamos transmitirles lo sencillo que es el poner a Dios en primer lugar y la gran recompensa que Dios da en su inmediata fidelidad y su gracia para nuestras vidas. Como siempre, esperamos que los disfrutes y muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Amigos, bienvenidos a su podcast, Visión y Legado Podcast. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Es un placer compartir con ustedes. Es un placer compartir contigo, mi amor, Gracias. el día de hoy. Estamos meditando sobre cómo hace tiempo, hace varios episodios, no sé cuántos han pasado exactamente, que no compartimos un story time antes de comenzar. Ya no compartimos. Se nos perdió la costumbre. Se nos perdió la costumbre. Hemos tratado como de ser un poco más profesionales y nos estamos volviendo más solemnes en lugar de ser profesionales. Ya no estamos compartiendo lo que nos pone contentos o lo que nos hace felices de nuestro día a día, que es lo que todos ustedes, amigos, seguramente viven y pueden relacionarse con o compartir con nosotros. ¿Qué podemos compartirles el día de hoy? No sé cuándo van a estar escuchando esto, pero nosotros estamos muy contentos, estamos muy, muy felices y muy expectantes de lo que Dios va a hacer en este tiempo, porque nos estamos preparando para el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving. Con el Grinchy. Sin turkey. Sin pavo. Sin pavo. Aquí en esta casa hemos, híjole, no me acuerdo cuándo fue la última vez que y qué bueno, qué malo. Hicimos pavo para el Nadie quiere Día de Acción de recordar el Gracias. pavo. Bueno, decía con el Grinchy porque Oscar es súper anti-holidays, pero Dios cambia corazones, amigos. Ay, no es cierto, no es como que, ya, eso será para otro episodio. Convicciones de los holidays. Pero, la verdad es que simplemente hemos aprendido a valorar estos tiempos en familia, esta excusa para cocinar extra delicioso y de convivir. Y ahorita nos estamos preparando para esa fecha. Va a venir mi familia de por allá de otra zona del norte de California. Nosotros estamos en el sur, entonces estamos preparándonos con todo eso. Y ¿cómo nos preparamos, amor? Sobre todo nosotros con el menú. Con nuestro menú. Con la comida. La con verdad el pan. que te digo que estoy muy expectante de lo que Dios va a hacer porque como tú dices, yo estoy muy en contra, amigos, de ser arrastrado. Suena bien feo. Énfasis. Pero déjenme terminar mi oración porque no se acaba ahí mi oración. Estoy muy en contra de ser arrastrado por las costumbres y tradiciones humanas que nos llenan más de estrés en lugar de llenarnos de gozo y de júbilo. Y que en lugar de compartir lo que Dios ha puesto en nosotros y lo que Dios ha hecho, nos hacen buscar pretender compartir algo que no tenemos y que no somos y que no tenemos para dar. O sea, ahorita que decías, ¿cómo nos preparamos? Pues con un menú, porque es lo que en esta casa cocinamos, en esta casa compartimos la mesa, nos gusta que sea abundante el momento, que sea de júbilo, de disfrute, y es lo que tenemos. Entonces, me da mucho confort y mucha paz el poder ser libre en compartir, primero de Cristo, evidentemente lo que Dios ha hecho con nosotros, pero el hecho de que estemos en sintonía de compartir lo que Dios ha hecho, no lo que Dios no ha hecho. Entonces, yo siento que, retomando un poco lo que digo de que no me gusta ser arrastrado por las tradiciones, me siento muy contento de compartir este holiday con tu familia porque estoy expectante de lo que vamos a poder compartirles, transmitirles de lo que Dios sí está haciendo. Entonces... Y todo está relacionado, para mí es como que todo está relacionado porque tantas cosas bonitas suceden en la mesa, compartiendo con la comida. O sea, me recuerda tanto a la última cena del Señor con sus discípulos. O sea, hay tanta bendición en eso. Entonces, aquí en esta casa nos gusta bendecir a la gente con comida con buena plática. Con pan. Nos estamos preparando con extra
sourdough bread que estamos haciendo en avance para cuando ellos vengan, haya pan todos los días y haya pan abundante en la mesa. Hay mucho pan en nuestro congelador que hemos estado horneando y estamos preparando el menú y la verdad es que esperamos que sea un momento muy bonito porque, como dices tú, es como una pequeña pintura a escala de la gran cena que vamos a tener con el Señor. El hecho de sentarnos a la mesa, partir el pan y compartir como familia. Estamos disfrutando de la mano de Dios, como dice Eclesiastés. Es que el hombre coma y beba y se goce en su labor, su alma. Esa es la mano de Dios. Amén. Sí. Así de sencillo es nuestro Señor. Disfruta lo que ya te dio, disfruta la abundancia de lo que ya tienes y compártela y derrámala, porque además, ¿qué hizo Jesús en su aposento alto cuando compartió con sus discípulos? Precisamente eso, compartió. O sea, no se sentó a cenar él solo, llevó gente, los reunió, les dijo, ve, va a haber un aposento alto preparado, o sea, preparó el lugar en avance, esperaba que ese lugar fuera confortable, que fuera deseable, que la gente quisiera estar ahí. Entonces nos llama a él a ser igual, a ser hospitalarios, a que el lugar sea confortable, a que la gente desee estar ahí, a que te prepares en avance y tengas. Y en esto de la hospitalidad, como decía ahorita, vas a dar lo que tienes. Y lo que no tienes le vas a pedir a Dios para que te ayude a dar lo que no tienes. Porque la hospitalidad es... A ver, este episodio no es de hospitalidad, amigos. Vamos a llegar al tema después de esta desviación de 47 minutos. Siempre es una tangente enorme por la cual nos vamos, pero voy a solamente decir esto. La hospitalidad cuesta trabajo. Cuesta trabajo. A ver, si vas a amasar mucho pan o si vas a cocinar mucho tiempo. O sea, es trabajo. Que lo disfrutes o que no. O sea, eso ya es otra cosa. O sea, para mí, por ejemplo, yo disfruto mucho cocinar. Pero claro, Dios me llama a hacer muchas cosas que a veces no disfruto hacer, ¿no? Entonces, no es como que yo solo disfruto cocinar y solo hago eso ya. Y hagan todo lo que ustedes quieran. No, la hospitalidad cuesta trabajo. Y para ser hospitalario hay que preparar. Hay que buscar que el lugar sea agradable. Hay que buscar que la gente se sienta bienvenida, cómoda, etcétera. Bueno, todo esto para decir, amigos, nuestro story time, que estamos muy contentos y esperamos que ustedes vayan a pasar o hayan pasado, no sé cuándo estén viendo esto, un excelente día de acción de gracias, dando gracias sobre todo por el mayor regalo y el mayor motivo de nuestra gratitud, el cual es la vida de nuestro Dios. Amén. Dada por nosotros para que tengamos acceso a vida eterna a través de su sacrificio. Amén. Amén. Amigos, vamos a seguir con la historia de nuestro amor. ¿No? Vamos a rebobinar. Y todos así como que apagan la televisión. No queremos. En el episodio pasado estuvimos compartiendo un poco de nuestro testimonio y inevitablemente salió nuestra historia de amor porque se extendió muchísimo, pero le decía yo a Oscar que hoy estaría muy bien compartir. No lo queremos llamar parte 2 porque le decía a Oscar que hay muchas cosas bonitas que podemos extraer del día de hoy, de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque ahora sí que les vamos a compartir un poquito de nuestros primeros años de matrimonio. Ya en el episodio pasado les compartimos sobre nuestro testimonio de cómo venimos a los pies de Cristo, de cómo los dos empezamos, como que todo eso, y ahora podemos platicarles realmente nuestros primeros años en el Señor como matrimonio. Esperemos que se puedan relacionar un poco con lo que vamos a compartir. Creo que vivimos muchas cosas de lo que muchas parejas viven cuando están recién casados, sobre todo cuando como nosotros no se han preparado para el matrimonio. Cosa número 1 que aprendí después de algunos años de matrimonio. Para el matrimonio, como para todo lo que es importante en la vida, hay que prepararse. Ay, sí. Amén. No quiero decir que a mí nadie me enseñó y, o sea, no me estoy dando con la daga, ¿verdad? Aquí diciendo como que no, yo quisiera que alguien me hubiera enseñado. Creo que ¿sabes qué? Aunque hayamos tenido un buen ejemplo, perdón que te interrumpa, o sea, yo he compartido varias veces que yo tuve un ejemplo excelente en mi casa. La verdad que a mí me enorgullece decir que tuve ese ejemplo muy bonito de mis papás. Mi papá, un papá muy tradicional, sin querer como que caminaron en estos roles cristocéntricos, si lo podemos llamar así, como bíblicos, más bien, perdón, de que, o sea, mi papá proveedor, mi mamá en la casa, cuidadora de la casa, mi papá proveyendo, siempre muy respetuosos, mucho amor entre ellos, nos guardaron de muchas cosas seguramente porque yo no recuerdo nada, o sea, como que, no quiero decir malo, sino como que argumentos y cosas, o sea, si lo puedo decir de manera así como que general, tuve un ejemplo excelente de lo que era el matrimonio. Ahora, eso es la vacuna o eso es ¿cómo se puede decir?
Pero eso no es completamente... Bueno, de las funciones que hemos hablado, por ejemplo, que tenemos con los hijos, la parte del testimonio o la parte de inspirar a tu hijo es solamente una de las partes, pero la parte de la instrucción, la parte de enseñar a tu hijo, de corregir, de disciplinar. Creo que como papás, por ejemplo, podemos caer en la confusión de creer que solamente con lo que estamos mostrando a nuestros hijos, ellos van a poder tener un matrimonio exitoso. Y a lo que voy es que la primera cosa que aprendí después de algunos años de casado es que debes prepararte para el matrimonio. Debes recibir instrucción, debes recibir conocimiento, debes recibir consejo mucho antes de casarte y debes orar y poner en mano de Dios que Él abre el camino para que vengas a lo que Él tiene preparado para tu vida. En este caso, la esposa o el esposo que Él preparó para ti con anticipación. Y sí, o sea, mis papás, a ver, yo recuerdo con mucha añoranza y mucho amor lo que ellos hicieron y recuerdo muchas cosas de mi infancia que yo puedo extraer y decir, yo aplico esto con mis hijos que son varones, por ejemplo, y que mi papá aplicó conmigo y me enseñó con sus herramientas y como él lo podía hacer. Te digo, no conocía de Dios, pero era un hombre responsable. O sea, y amaba a su familia, amaba a sus hijos. Entonces, claro, son principios que yo puedo extraer, pero no recibí una instrucción de decir, mira, el matrimonio, hijo, luce así. Estas son las luchas con las que te puedes encontrar, o por lo menos son las luchas que yo he vivido y son las luchas que la Biblia explica y son las luchas que otros también hermanos han vivido en sus familias y te voy a preparar, te voy a equipar para eso. O sea, no sé, para todos los temas como luchas en el matrimonio, confusiones del enemigo que pueden venir, situaciones económicas, situaciones sexuales que pueden pasar en el matrimonio. O sea, eso fue mi primera cosa que aprendí. Tienes que prepararte, tienes que estudiar. Sí, un ejemplo no es suficiente, eso íbamos pues. Y tienes que ser intencional, o sea, tienes que buscar preparación. Y cuando llegamos a Mexicali, como retomando un poco de contar nuestra historia, veníamos con mucha confusión en nuestro corazón, sobre todo por mi parte, que yo estaba desobedeciendo el consejo que había recibido mi pastor, como les decíamos en el episodio pasado. Íbamos y veníamos y él nada más como que nos miraba, yo creo, de lejos y ¿qué andas? O sea, no fue lo que te dije. Pero yo andaba buscando mi rumbo en vez de buscar el rumbo de Dios. Y nada, al final Dios tuvo mucha misericordia, tuvo gracia para conmigo y nos estableció en Mexicali. Y empezamos este caminar donde empezamos a aprender muchas cosas, de las cuales ya mencioné la primera. El prepararse para el matrimonio, obviamente. Pero sí quiero decir que en algo fuiste muy obediente y la ganona fui yo, que es que llegando a Mexicali, el pastor sí nos sentó y te sentó y fue como que, oye, ¿qué están haciendo? ¿Qué están pensando? Oscar, ¿te vas a casar con esta muchacha o la vas a dejar ir a su casa? ¿Cuál es la decisión que se va a tomar ahí? Entonces, yo lo recuerdo un poco diferente. A ver, ¿cómo fue? ¿Así me lo platicaste? No, así fue, pero me dijo, a ver, Oscar, quiero hablar contigo. Es muy práctico. Me dijo, esa muchacha, o te casas con ella o la mandas con sus papás, pero no le vayas a romper el corazón. Ay, me dijo, tienes que ser un caballero, tienes que ser un hombre. Tienes razón. Y dije, ok, mi amor. Y ese día llegué a la casa. Yo me quería casar contigo, evidentemente, pues, pero... Pero necesitabas que alguien te sentara y te dijera no sé qué teníamos en nuestra mente. O sea, vamos a esperar un año y planear una boda perfecta, lo que sea. Sí, claro. Eso es lo que yo tenía en mente. Para nada. Él me dijo, no, qué boda perfecta. O sea, cásate, brother. La boda la haces después. O sea, yo te caso, vamos al registro civil, firmas y ya estás casado. y pues sí, o sea, mi practicidad fue claro. Y llegué a la casa, estábamos viendo Discovery Channel, no sé qué en la televisión. No? Sí. Y me acuerdo que te dije, amor, ¿nos casamos? Y tú fue como, ¿qué? Sí, nos casamos. Y fue la proposición, perdón, más seca, más extraña que te pudiste haber imaginado. Romántica. Pero para ti fue como, ok, pues, ¿cuándo? Hay que buscar fechas, ¿cuándo son los climas bonitos de Mexicali? Yo te dije, no. Mañana vamos al registro civil y nos casamos. Estábamos en pleno diciembre. Encontramos rápido fecha, amigos, nos casamos y en enero hicimos una boda por la iglesia cristiana, ¿no? Fue muy intenso el momento porque nuestras familias no se conocían. No. Yo apenas había conocido a tus papás y a uno de tus hermanos, pero no conocía al resto de tu familia y amigos que tus papás trajeron y nadie se conocía. O sea, mi mamá o mi tía y tu mamá se conocieron en el baño ese día. ¿Baño? Y tú, ¿quién eres? Yo soy la mamá de la novia. Y tú, pues yo soy como la mamá, yo lo crié. Dijo mi tía. Sí. Y mi tía oró por ella y en ese momento, creo, y todo. O sea, fue un momento muy bonito, pero muy intenso. Y después de eso ya estábamos con todas las de la ley, ya legalmente viviendo bajo el cobijo de Dios. No supero ese día, como que qué extraño, ¿verdad? Nosotros bien contentos, nos vamos a casar y seguramente, sobre todo mi familia, tu familia, como sea, ya conocía de Dios, pero y yo no sé qué pensaría mis papás de que
¿qué está pasando? Una boda cristiana con Sin gente que no conoce. Sí, no, o sea, nuestra boda fue... Había jazz, un poquito. Orgullosamente puedo decir muy cristiana. Había un poquito de jazz y había hermanos de la alabanza que ellos se ofrecieron, o sea, para tocar y cantar alabanzas y estuvieron animando un tiempo también en la boda. No hubo bebidas alcohólicas. No hubo bebidas alcohólicas, hubo oración, evidentemente, la ceremonia cristiana que para ellos fue como, esto es una ceremonia cristiana. Es muy bonita la ceremonia cristiana, amigos, y es muy real, o sea, y el pastor da mucha instrucción en ese momento. Y ahí es cuando empecé a recibir como, esto es el matrimonio. Entonces él me decía, Oscar, yo no sé si sabes si Annie tiene deudas, pero ya no son deudas de Annie, ahora son deudas tuyas. Y todo lo que ella traiga en su costalito, en su bagaje, de donde quiera que venga, todo es tuyo. Así que estás recibiendo una esposa con todo lo que tenga. Y, o sea, todo eso te empieza a decir, pues sí. Y ya no existen dos, ya no es como que ella se molesta y se va con sus papás y ahí se arreglan cuando puedan. Las cosas se arreglan entre ustedes dos en el matrimonio lo más pronto posible, en el momento. Y nada de que le hablo a mi mamá y le digo a los papás, les dice, señor, si tienen un cuarto para su hija, que vente hija, cuando quieras eres bien recibida, conviertan ese cuarto en cuarto de tele, su hija no va a regresar nunca a su casa porque tiene un esposo y ella no tiene que estar corriendo a ir a buscar a sus papás. Entonces, wow, o sea, mucha sabiduría, consejo muy claro, ¿verdad? Muy real, muy bíblico, evidentemente. Y es muy bueno, o sea, recibir esa instrucción, pero qué valioso es también recibirla un poco antes y venir preparado y evitarte muchas cosas, muchos baches y tropiezos, ¿no? Sí, en ese momento lo recibes con un corazón bien contentote y todo es risas y todo y amor porque pues estás completamente enamorado. No estoy diciendo que no estás enamorado después, pero como que obviamente no sabes lo que es el matrimonio hasta que lo experimentas. Y aún a una persona que se prepara, o sea, no te puedes preparar para todo y conforme la marcha, pero sí puedes tener una sabiduría y un discernimiento y una paz y una vida de oración y muchas cosas que se necesitan para un matrimonio. Entonces ahí es donde nosotros yo creo que aprendimos mucho conforme la marcha. O sea, ya después de ese día las cosas se volvieron muy reales, tú empezaste a buscar trabajo, terminamos emprendiendo un negocio. Fíjate que ahorita que mencionas del matrimonio, a mí como que tener esa visión, ya lo he compartido antes, pero tener esa visión del matrimonio donde como que es cansado, pero es bueno. O sea, sí hemos hablado de eso, como que yo creo que el matrimonio está diseñado, bueno, primero creo que está diseñado por Dios. Dios lo explica desde el principio de los tiempos cuando Él instituyó el matrimonio. Y más adelante la Biblia explica cómo el matrimonio es un reflejo de la relación de Cristo con la iglesia. Y no solo que es un reflejo de la relación de Cristo con la iglesia, sino que si lo ves de una perspectiva un poco más profunda, es un modelo que te va a guiar a cómo te debes comportar como esposo y como esposa. Entonces tienes todas las de ganar porque Dios lo diseñó primero. Y creo que Dios lo diseñó para ser vibrante, para ser lleno de vida, para ser abundante, para ser glorioso, porque Él todo lo que hizo desde el principio vio Dios que era bueno. Y Dios lo hizo bueno. Y a veces tenemos esta aproximación al matrimonio donde decimos como que, claro, porque es un factor común en muchas de las familias. Hay muchas luchas, hay muchas cosas difíciles. Yo no creo que son producto de Dios, creo que son producto de nuestra carne siendo desobediente, pero creo también que nuestra aproximación al matrimonio no debería ser muchas veces, como cristianos sobre todo, el compartir con los demás diciendo, es que es bien difícil, pero vale la pena. Es cierto, es difícil, en medida que nos lo hacemos difícil, y es cierto, también vale la pena. Pero como que el hecho de combinar los dos factores en la misma oración a mí me resuena, pues, y me hace como que... Claro, sí. Me da cringe, como dicen, ¿no? Pero he estado meditando en esta semana el hecho de por qué entonces es tan difícil. A veces, ¿no? ¿Por qué no lo complicamos tanto? Y yo he escuchado en este tiempo algunas personas que dicen como que no, es que nosotros lo llevamos en paz. Yo la respeto, él me respeta, nuestros espacios y cada uno. Y ella sacan tiene su tiempo su y él filosofía, tiene su tiempo. Su filosofía medio humanista de lo que es el matrimonio en estos tiempos en la sociedad. Y yo aquí escuchando nada más como que, pues, espérate que les llegue una prueba. O sea, no les deseas el mal a nadie, evidentemente. No. Pero cuando llega una prueba, esa filosofía humanista se derrumba y tu tiempo y mi tiempo y nuestra paz y nuestro respeto mutuo se puede ir por el caño. O sea, si no tienes una comunión espiritual verdaderamente y si no está Dios fundamentando como base de tu matrimonio. Pero entonces me preguntaba, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué a veces es tan complicado? No podemos descifrarlo. Y aún teniendo el consejo y la sabiduría, porque como decía ahorita, es una imitación de la relación de Cristo con su iglesia y es un diseño de Dios por el cual Dios expande su reino, el matrimonio, por lo cual es constantemente atacado
por el diablo. Todo el tiempo está siendo atacado. Entonces cualquiera, a esto iba con todo mi argumento súper extenso, donde a esto iba cuando digo que no me gusta combinar en la misma oración, decir, es que es muy difícil, pero sí vale la pena, pero tampoco me gusta hacer un lado la realidad de que es difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque es como, no es que te odien a ti, tu matrimonio, y que te vengan cosas malas porque tú eres una mala persona, porque no haces las cosas bien, no se respetan el uno al otro, no tienen su espacio. No, viene porque así es, porque el diablo odia a Dios y las personas que no tienen de Dios odian a Dios. O sea, no odian tu matrimonio, pero la Biblia enseña que todos los que no tenemos a Cristo somos en contra de Él, pues. Y cuando no estás en el Señor, estás en contra de Él. Amén, sí. ¿No? Entonces, cualquier cosa que refleja su imagen, como lo hace el matrimonio, esa comunión de dos esposos que se aman, que están unidos en una sola carne, que buscan expandir el reino de Dios, va a provocar que entidades espirituales se levanten y ataquen ese hogar. Entonces, no nos engañemos pensando, que el matrimonio sí vale la pena, aunque es muy difícil, y no nos engañemos también por otro lado, pensando como que, no, es que yo llevo la fiesta de paz con mi esposa y yo la cuido y la respeto y él me respeta y me da mis tiempos y ahí la vamos llevando y no nos va a ir mal. Van a venir pruebas. O sea, simplemente por la naturaleza del matrimonio y por la guerra que existe espiritualmente entre el diablo queriendo destruir lo que Dios quiere hacer. Wow, eso es algo como que en lo que meditar. No me quedé así como que en shock con todo. O sea, te cae pesado, es algo, hay mucha verdad en lo que dices y te cae pesado porque justo ahorita que estabas comentando de que no debemos de caer en esa actitud de que es pesado, es cansado, pero es bueno, es bendición el matrimonio. Me acordaba que de una ocasión que yo, o sea, ya estando casada, unos años me acerqué con alguien de la iglesia que no me acuerdo si ellos ya estaban a punto de casarse, creo que no, creo que todavía faltaba tiempo. Ahorita ya están casados. Pero bueno, total que me saqué con una persona y yo hice un comentario así, del cual así, te puedo decir que instantáneamente el espíritu me reprendió. Hice un comentario así como que, ay, sí, que como, no sé, de esas pláticas de que, ay, que ¿cuándo te casas? No, pues, y luego como que yo dije algo, una cosa así como que, ay, pues no hay prisa, ¿eh? No hay prisa para eso o algo así. Y de verdad, o sea, lo comento con vergüenza porque, o sea, sí, después me sentí muy mal y te digo, fue en ese momento que el espíritu me reprendió. Y dijo, o sea, ¿qué testimonio estás dando? O sea, ¿de qué está hablando tu corazón al tú decir eso? Entonces, no me animé ese día a decir nada. Aparte, estábamos como que de pasadita así, en una conversación así de la iglesia, de que ir al baño o algo así. Pero no pude estar en paz con ese pensamiento y después yo fui y busqué a la persona y le dije, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón porque el otro día te hice ese comentario y la verdad casi me salió de la boca así nada más por decirlo porque se acostumbra a oír eso. Como, ay, la bendición de los hijos y entre jijiji, jajaja, de que, ay, que bien pesado, bien cansado, lo que sea. Y realmente le quitas todo el mérito de lo que es y el privilegio y la bendición de que es el tener un hijo, ¿no? Entonces lo mismo hacemos con el matrimonio. Entonces, ahorita que decías eso, me acordé de ese momento y todavía lo pienso y digo, ¡ay, cringe! Pero, lo bueno de esto es que Dios, o sea, yo escuché la voz de Dios, o sea, me reprendió y fui y me disculpé con esa persona porque dije, oye, ni siquiera casados ni nada y vienes tú y rompes, o sea, se supone que tú eres bendición, tú eres vida, tú eres luz, entonces, ¿dónde está eso? Eso es precisamente a lo que me refiero. O sea, casi a veces lo decimos en automático porque es lo que se acostumbra, porque es lo que se dice, porque así se percibe. Pero como cristianos estamos llamados a compartir no lo que se percibe, porque la Biblia enseña que las cosas del espíritu para el hombre natural son locuras, son imperceptibles. No las entiende, dice. Entonces, hay cosas como que son imperceptibles a primera vista, pero eso es lo que somos llamados a compartir como matrimonio. El crecimiento espiritual que Dios trae, la unión verdadera que Dios trae a la pareja cuando estás en Cristo y el crecimiento que trae Dios también a través de las pruebas que, como decía hace un momento, ciertamente van a venir. A nadie dice os extrañe cuando os halléis en... a ver, no sé si estoy combinando versículos aquí, pero habla sobre que a nadie les extrañe cuando se encuentren en diversas pruebas o dice tened sumo gozo. Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Así es. Entonces, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque ciertamente van a venir y lo que debemos de sentir en ese tiempo es gozo. Y lo que tú y yo experimentamos en Mexicali muchas veces lo experimentamos no con gozo, porque éramos ignorantes de muchas cosas, éramos rebeldes de muchas cosas también. Y Dios estaba ahí
queriendo trabajar con nosotros, moldear. Hermanos nos aconsejaban, pastor, todo. Y nosotros seguíamos afanados en nuestro propio plan, en nuestra propia intención, en lo que queríamos hacer. Y los que no han visto el episodio pasado pueden ir a ver más o menos cómo llegamos hasta este punto. Pero cuando estábamos en Mexicali ya decidimos emprender un negocio. No tuve que dormir en la iglesia, amigos. No tuve que trabajar en nada que no me gustaba. Al contrario, Dios me reveló una pasión que yo podía tener, la cual desconocía verdaderamente, y era la cocina. Y abrimos un restaurante. Y Dios fue muy bueno, fue fiel con nosotros y nos ayudó en ese tiempo. Y en nuestra inmadurez, creo, bueno, yo voy a hablar por mí, en mi inmadurez, no tomé como que completamente la bendición que Dios me estaba dando en ese tiempo. Todas las cosas ayudan para bien para aquellos conforme a su propósito. Estamos llamados, estoy seguro de eso, por lo cual me encuentro aquí en este lugar hoy. Pero sí que yo creo que en aquel tiempo Dios ya me estaba bendiciendo, ¿no? Dejamos el restaurante y nos mudamos después a Estados Unidos. Pero antes de venirnos a Estados Unidos, en ese restaurante fue como un pequeño desierto donde Dios nos habló mucho. Nos habló mucha humildad, nos habló mucho en ponerse en el lugar del otro. Me habló mucho a mí en cuál era mi rol, mi posición como hombre. Me habló responsabilidad. Me habló que quería yo tener una familia. O sea, yo anhelaba mi rol como papá y como esposo. Y sí ambicionaba profesionalmente porque fui entrenado para eso. A ver, gran parte de mi vida hasta ese momento había sido entrenado desde pequeño, desde la primaria hasta la graduación de mi universidad. O sea, fui entrenado para perseguir metas. Y mi universidad tenía un lema que decía la puerta al mundo. O sea, fui entrenado para ir al mundo. Y la Biblia dice que no debemos actuar todo como que lo estamos en el mundo, ¿no? Entonces yo estaba entrenado para eso, pero Dios me reveló que lo que yo verdaderamente quería era edificar una casa para Él. Y no sabía cómo iba a edificar una casa para Él, ni siquiera podía poner estas palabras así como las estoy poniendo ahora, sino que había un palpitar en mi corazón distinto a lo que estaba haciendo. Yo decía, esta no es mi vida. Así como no fue mi vida dedicarme a los hoteles y acumular tal vez riqueza o prestigio o desarrollo profesional, tampoco era mi vida lo que estaba haciendo, dedicándome a ese negocio y buscando ese crecimiento, ese dinero o lo que sea que estaba persiguiendo en ese tiempo. Entonces yo decía, entonces, ¿qué es lo que quiero, pues? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no estoy tan contento, tan satisfecho? Tengo la bendición de Dios de mi lado, o sea, pero Dios te está bendiciendo y te está hablando. ¿Ves esto que te estoy dando? Tengo algo mejor. O sea, tengo algo mejor para ti. Tienes que buscarlo, tienes que perseguirlo. Y no sé si quieres comentar algo de ese tiempo porque vamos a movernos hacia allá cuando nos fuimos. ¿Tan rápido? Acuérdate que el negocio nada más fueron 2 años y medio. Así que nos falta otro cachito, la mitad del otro cachito en Mexicali. Pero sí, lo que te iba a decir es que Dios tan bueno, que nos sostuvo en ese tiempo. Pero para mí fue una escuela, ahora sí que una escuela de vida. Y fue cuando más, recuerdo que me aferraba a Dios, que llegaba derrotada a la iglesia, que llegaba derrotada a la casa y que aprendí lo que es el estar en oración y el estar teniendo conversaciones difíciles el uno con el otro, todas esas cosas que, o sea, por las cuales malamente no te ejercitas y no te capacitas antes del matrimonio. Entonces, cuando te ves en esa situación, pues, o sea, Dios te pone de tal manera que dices, o sea, tengo que hacer algo y pues ahí es donde te agarras de Él en medio de tu necesidad. Entonces, a lo mejor fue una mala decisión o en el tiempo incorrecto. Yo creo que se vale decir esas cosas porque, o sea, éramos muy jóvenes, buscábamos a lo mejor ciertas cosas que no eran las que Dios quería que buscáramos en ese tiempo, pero Dios tan bueno y en su misericordia nos mostró otras cosas y conceptos muy importantes que necesitábamos aprender en nuestro matrimonio, que a lo mejor en ese momento no las vimos, pero después conforme fuimos madurando y fuimos creciendo en nuestro matrimonio pudimos ver y pudimos agradecer. Entonces, yo creo que los primeros años, bueno, no sé, he escuchado ambas partes, como que los primeros años son los más bonitos, los más tiernos, porque todo es nuevo. Y también he escuchado esta otra parte de que son los más difíciles, porque es un proceso de adaptación, es un proceso de morir a tu carne, de realmente tomar tu rol en el matrimonio. Entonces, para nosotros creo que fue más esa parte, ¿no? Más esa parte. Para mí, vivir contigo, mi amor, siempre ha sido un deleite. Tú eres una gran mujer, mi amor, y siempre te lo he dicho. Y yo le doy muchas gracias a Dios por tu vida y porque tú estás conmigo y porque Él te ha sostenido, te ha hecho permanecer conmigo. Pero en aquel tiempo es cierto, o sea, que yo estaba falto de madurez
Y evidentemente sigo falto de madurez en muchas áreas, pero no soy la misma persona, evidentemente. No. Pero también estaba falto de entendimiento y dijiste algo muy importante, lo cual es la segunda cosa que aprendí en este tiempo de unos pocos años de casados, es que Dios tiene un diseño específico y tiene roles. Tú dijiste que no andar en los roles de uno a veces provoca esta inestabilidad y esta lucha de poderes. Efectivamente, creo que muchas veces el matrimonio no pasamos la primera etapa, la cual es Dios hablando a ti diciéndote, esto es lo que yo planeé, este es mi modelo, y ahí ya tronamos. O sea, ya decimos, no, o sea, está bien, Dios, sabes mucho porque hiciste muchas cosas bonitas. O sea, alrededor de mí hay mucho, te quedó bien el mundo. Pero aquí creo que te faltaron algunos ajustes. O sea, mi mujer es muy inteligente y mi mujer puede traer buena provisión económica a la casa. ¿Por qué la tendría en la casa? O sea, o tal vez, no sé, como hombre, o sea, ¿por qué es mi culpa que pasen ciertas cosas si ella es independiente, es un humano, tiene su mente y Dios te dice, no, a ver, no digo que tu mujer no sea inteligente, no digo que no pueda traer provisión, pero ese es tu trabajo, tú eres el proveedor, ¿ok? Y luego dice Dios, y no digo que ella no tenga responsabilidad en lo que hace, pero tú eres el responsable de tu casa. Entonces no te estoy culpando, pero tienes que subirte tus pantalones y fajarte bien y decir, Señor, aquí estoy. Mi mujer hizo esto, pero yo respondo. ¿Qué no hice? ¿O qué hice para que ella cayera en este error? ¿No? Y claro, Dios tiene algo que te va a hablar a ti en respecto a lo que es tu responsabilidad, pero estoy hablando de los roles. Entonces, Dios tiene un rol para esposo, tiene un rol para esposa, y cuando uno se rehúsa a entender que Dios es perfecto, que sus roles son para disfrutarse, que son para gozarse, que son para unir y no para dividir, que son para poner orden y no para restar al matrimonio, entonces empieza uno como a avanzar. Y nuestro caminar en ese pequeño desierto llamado Verde Olivo Restaurante, que los que viven en Mexicali se van a relacionar con él porque lo visitaron muchas veces, Dios nos enseñó a poner esos roles en práctica y a entender que Él es perfecto, que Él tiene un diseño, que así es como funciona, que todo lo demás que ajustamos y hacemos nosotros funciona temporalmente, no funciona al máximo, no trae la máxima recompensa y sobre todo no nos desarrolla espiritualmente. O sea, si yo insisto en poner como que lo que yo tengo como concepción del matrimonio como modelo por el cual vamos a vivir, no voy a desarrollarme nunca espiritualmente. Voy a seguir en mi autosuficiencia, voy a seguir en mi ignorancia, voy a seguir tronando en las mismas áreas, tropezando en las mismas áreas. Y mi esposa, mira, Dios es tan perfecto que yo puedo ser una cabeza negligente o ser una cabeza responsable, pero yo no voy a dejar de ser una cabeza, ¿no? Y Dios es tan perfecto que te llamó a ti a ser mi ayuda idónea, y tú puedes ser una ayuda rebelde o puede ser una ayuda que aporta en todas las áreas de mi vida, pero tú vas a ser mi ayuda para bendición o para maldición. Pero no puedes escapar. Sí. O sea, Dios lo diseñó así. Entonces aprendimos eso. Bueno, eso es lo que yo te digo que aprendí como segunda parte o segundo punto. Los roles de Dios son perfectos, son inescapables, y tú puedes ser negligente en ellos o ser responsable, pero no puedes quitarte como que ese no quiero decir etiqueta, pero como ese nombre que Dios le da a tu rol como esposo o como esposa. Sí, yo estaba recordando que en ese tiempo tuvimos que recurrir a consejo pastoral porque estábamos luchando con eso. Porque no te portabas bien. Di la verdad. Amigos, no quiero decirlo, pero he sido una persona que ha necesitado restauración. Yo creo que todos amamos. Te amo, mi amor. Yo te amo más. Pero bueno, en ese tiempo es algo que Dios trajo realmente a nuestras vidas y era lo que más falta nos hacía. Y a veces pienso, híjole, tan duros de cabeza seremos que Dios nos pone esto y aquello, el otro nos permite para que arribemos a tal conclusión. Y después me acuerdo del pueblo de Israel, los 40 años y de los hijos de los hijos de los No, y además... y todos los tropiezos. Y digo, es que somos rebeldes y necios de corazón y eso es así. Pero Dios tan bueno y bondadoso y misericordioso en su amor por nosotros. Exacto, nos tiene paciencia. Y mucha gracia. Pero también esa parte del consejo yo creo que deberíamos aproximarla como bendición en lugar de... Porque muchas veces percibimos como que necesitan consejo. Uy, así andarán. O sea, no, al contrario. Yo creo, bueno, he entendido este tiempo como que en lugar de esperar y decir, ok, ya necesito consejo y tengo que buscar al pastor y voy a hablar con él, ¿no? En vez de esperar a eso, uno es muy sabio en decir,
necesito consejo siempre. Y cada oportunidad que uno tenga, si tienes confianza con tu pastor o con un anciano de la iglesia, con una persona que tiene testimonio, que tú lo ves que tiene en su gestión su casa y en orden y que es responsable de su hogar y todo. En la multitud de consejos hay victoria, ¿verdad? Ese es sí, el que ahí está la victoria. Entonces, si te vienes vente a comer a la casa. Entonces, te sientas con él y dices, oye, o sea, si tal vez siendo respetuoso de tu esposa, ¿verdad? No vas a exponer temas que a lo mejor entre tú y ella deben de ser muy privados y no se ha acordado que se debe exponer delante de alguien, pero en medida de lo que está permitido entre los dos, tratar como de escudriñar un poquito de lo que esta persona hace con su familia y por qué tiene este resultado, por qué tiene este testimonio. Uno tiene mucha sabiduría si es que hace eso. Si invitas a alguien que tiene testimonio a comer y le preguntas, no sé, me he sentido así, ¿tú qué harías? O sea, ¿cómo le has hecho? Oye, veo que tu negocio va muy bien, ¿hace cuánto que estás con él? Ok, ¿y cómo duraste 15 años con él? ¿Por qué? Y ya te va a decir, la verdad no ha sido fácil, o sea, he tenido que aferrarme a él, he tenido que orar mucho tal vez, o sea, no sé, pero en esa multitud de consejo. Y a veces percibimos como que, uy, así andarán si ocupan consejo. No, todos ocupamos consejo siempre. Yo creo que eso es y antes de que venga la nuestra situación. parte, el buscar el consejo y súper importante. Y también, o sea, al principio hablábamos de esta parte tan importante que ahora que tenemos 8 años, casi 8 años de matrimonio, que pensamos que, híjole, de verdad, si hay algún joven que nos está escuchando que todavía no está casado, que realmente busque de esto que está hablando Oscar. Yo pienso mucho en las mujeres de Tito 2, o sea, de esa mujer que habla, de esas ancianas que habla la Biblia, de qué importante es apegarte a eso, sentarte con alguien, simplemente convivir, no tienes que decir como que, oye, ¿puedo venir a platicar contigo sobre de tu vida de esposa y mamá? No, o sea, simplemente acercarte, o sea, tomarte el tiempo y tomar esa decisión de quiero ver esta dinámica, quiero conocer a su familia, simplemente quiero estar rodeada de eso, o no, puedes decir, ¿sabes qué? ¿Podrás darme un consejo o puedes platicarme un poquito sobre tu experiencia como esposa? Es que a veces suenan cosas tanto como, así como, no sé, a lo mejor si algún joven está escuchando es como que, ay, ¿es en serio? O sea, no voy a ir con la anciana de la iglesia y le voy a decir, de verdad, yo no sé cómo explicarles y cómo poder motivarles lo importante que es tener una mujer así. Bueno, yo hablándole a las mujeres, de tener ese ejemplo, o sea, se me hace que es una bendición tener eso en la iglesia, o sea, a tu alcance y lo desaprovechas realmente y ya después andamos ahogándonos y andamos buscando de eso porque queremos llenarnos de eso cuando realmente, o sea, Dios sí nos da oportunidad de conocer de eso antes de que llegue tu necesidad, que claro, no tiene nada de malo, o sea, estás en un momento de necesidad, ve y busca consejo, ve y busca a la mujer que a lo mejor te puede edificar, pero nada más lo quería decir así, o sea, si hay algún joven que nos está escuchando que todavía no está casado, eso es una manera excelente de ejercitarte y de prepararte. Precisamente eso, o sea, yo creo que es lo mejor que puedes hacer, como tú dices, lo mejor, ser humilde, tú lo mencionaste ahorita, tienes que ser humilde y como dice la Biblia específicamente, dice percibir a otros como mejores que tú mismo, siempre. Y claro, o sea, todas las parejas tienen áreas de oportunidad, pero si constantemente estamos viendo lo que ellos no hacen, a ver, vamos a aprender de lo que no hacen bien también, ¿no? Si eres sabio, puedes tomar conciencia y no pasar por esa prueba. Como esto lo dice nuestro pastor de Mexicali, pero dice, a ver, hay 3 tipos de jóvenes, dice él. Y tal vez está un poco fuerte, pero lo voy a decir porque me parece a mí que tiene mucha sabiduría. Dice, hay jóvenes sabios, hay jóvenes inteligentes y hay jóvenes torpes, ¿no? Y ya te dice, ¿cuál es el joven sabio? El joven sabio es el que ve la vida de los demás, toma conciencia y no pasa por las mismas pruebas, ¿no? Y el joven inteligente es el que pasa por pruebas, aprende la lección y tal vez no la repite otra vez, ¿no? Pero hay jóvenes torpes que ven los demás, pasan por pruebas y no aprenden, ¿no? Y entonces ahorita pues está un poco como ligado a lo que acabas de mencionar, donde si ves algo que está pasando, toma sabiduría, sé un hombre o un joven sabio y di, eso no lo voy a hacer porque yo sé que no da buen resultado, pero está siempre alerta. Y eso me lleva como a la tercera cosa que aprendí. Me la estoy sacando de la manga, amigos, no crean que tengo 3 cosas que aprendí, pero me gusta el rumbo que está llevando este episodio porque soy amante de las estructuras y la planeación. Bueno, la tercera cosa que aprendí es que uno debe ser sabio y debe estar siempre alerta y ser muy intencional en buscar cómo está edificando su casa, ¿no? Cómo quieres que Dios edifique tu casa. Y con esto voy a que después de este tiempo donde fue un tiempo de prueba, fue un tiempo donde
hubo muchos ajustes, muchas cosas entre tú y yo. A ver, desde lo más evidente hasta lo más sutil, ¿no? Había cosas muy evidentes que teníamos que cambiar y que la gente, además la gente que tiene el Espíritu de Dios también, sobre todo, puede percibir y te lo dicen, o sea, te dicen, ¿sabes qué? Yo tal vez deberías, como con mucha prudencia, ¿no? Te dicen, deberías cambiar esto, hacer esto así mejor. Y hay cosas más sutiles, como patrones de conducta muy sutiles, cosas que pasan solo en la casa que nadie ve, ¿no? Pero que son tan sutiles, que no se perciben, pero que si alguien pone atención en tu rostro ve, en tu confesión o tu manera de expresar, se percibe tus palabras. ¿Qué estás diciendo de ti? De la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? La gente lo percibe cuando hablas. Claro. Entonces, fuimos desde lo más evidente hasta lo más sutil, teniendo que remediar muchas cosas, ¿no? Y en esta intencionalidad, Dios nos reveló que el ser intencionales no es ser intencionales porque sí y ser intencionales porque nos tenemos que preparar, como decíamos al principio, sino que ser intencionales en poner primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se lo empieza a añadir. Y tú sabes, o sea, pasamos por esto donde yo dije, ok, tenemos que crecer, tenemos que cambiar, tenemos que hacer muchas cosas, vamos a leer, vamos a tú y yo practicar, tener comunicación, pero en esto Dios nos estaba guiando a ponerlo a Él primero. ¿No? A ponerlo a Él ahí y decir, ok, lo que Dios quiera. Y en nuestro querer buscar y querer crecer, sí, usas de herramientas tuyas y herramientas naturales y a veces herramientas espirituales, pero eso no es suficiente, sino que tienes que poner a Dios en primero. Amén. Y cuando decidimos hacer eso es cuando empezamos a ver este fruto que queremos compartir, el cual es Dios empezó a cambiar así 365 grados. 360 grados nuestra vida. ¿Cuántos eran? Esos 5 grados estaban de más, retrocedan 360. Ay, sí, y qué bonito, ahorita que estabas platicando eso, desde que nos venimos aquí a Estados Unidos, ya tenemos 2 años y medio aquí, o sea, malamente no he hecho una costumbre, no es una costumbre todavía, pero me gusta mucho escribir como que las situaciones, por ejemplo, y he escuchado mucho que a mucha gente le cuesta orar y que escriben su oración primero y después la redactan, pero qué bonito escribir esas cosas porque sí he escrito varias cosas en este tiempo y recordarlas, las palabras que Dios trae en nuestras vidas o cualquier situación por la cual pasamos, poder documentarla, una oración que le entregaste a Dios, porque a veces siento que nos falta gratitud de regresar a ese momento y decir, wow, o sea, Dios nos trajo hasta este momento, en ese tiempo estábamos viviendo esto, o recuerdas esta palabra que recibimos hace 2 años y medio, bueno, aquí estamos ahora, se está cumpliendo, la estamos viendo, la estamos viviendo, y son cosas que a veces en el matrimonio se van, no sé, o sea, en las cosas cotidianas se olvidan. Y eso para mí es poner a Dios en primer lugar. O sea, eso es lo que a mí me lleva a la fuente que es Él, tener esa comunión con Él. O sea, buscar de Él, agradecerle a Él, pedirle a Él, arrodillarme a Él. Entonces, qué bonito empezar como que con ese hábito. Ahorita que estabas comentando eso me acordé mucho de cómo empecé a hacer eso. Y cuando flaqueemos, o sea, empezar otra vez, como que a veces que andas así como que, sí, Dios en primer lugar, y hoy hace como 3 días que no abro la Biblia, no me he puesto a orar, entonces es como que, órale, retomar todo porque se nota en tu caminar cuando no estás teniendo esa comunión con Dios, seamos sinceros, o sea, y se nota no solamente en ti, o sea, sino que tiene un impacto, de ese impacto que tú siempre hablas, tiene un impacto en ti, como mi esposo, y tiene un impacto en mis hijos también. Sí, y el impacto no se queda ahí. Esa es la situación donde tú puedes ver un impacto a corto plazo. Tal vez tu actitud es diferente. Hay no sé, un dicho, no sé quién lo dijo, pero cuando tú no oras un día, Dios lo nota, ¿no? Ajá. Y dice, y cuando tú no oras 2 días, tú lo notas. Pero cuando no oras 3 días, todo el mundo lo nota. Toda la tribu lo nota. Entonces tienes un impacto sí, recibes algo inmediatamente cuando no haces lo que tienes que hacer, pero hay un impacto a largo plazo que no solamente se queda ahí, donde tu esposa empieza a resentir tu falta de comunión o tu falta de poner a Dios en primer lugar y empieza a cosechar frutos en todas las áreas. O sea, en tu área de matrimonio, en tu comunión que tienes con tu esposa, en tu área de intimidad como esposos, tanto emocional como espiritual, como física, en todas las áreas. Tu área económica empieza a resentir, luego tu paternidad empieza a resentir y tus hijos empiezan a crecer con situaciones y el impacto se vuelve generacional. O sea, y ese es un gran problema que queremos evitar.
precisamente poniendo a Dios en primer lugar. Y Dios en su gran fidelidad responde a esta obediencia. Y yo recuerdo que el momento que nosotros nos venimos para acá, siento que Dios nos saca de otro Egipto. O sea, hace rato hablábamos del Egipto que nos sacó cuando estábamos en la Riviera, y cuando llegamos a lo que pensamos que es nuestra tierra prometida, sentimos que Dios ahora nos quiere sacar de ese lugar para traernos a este lugar en donde estamos ahorita. Y Dios nos empieza a hablar y a pulir en muchas áreas de nuestro matrimonio. Como tú dices, puedes llegar a este sentir de que todo está bien. Hace rato hablabas como que de que todo está bien, nos llevamos bien, los niños están bien, no nos falta nada, entre comillas, pero Dios no quiere esa vida para nosotros. Dios quiere una vida abundante para nosotros. Entonces llegamos a Estados Unidos y Dios nos empieza a pulir y dar una visión, ahora sí que para nuestra familia. Y ahí es donde vemos la mano de Dios, ahora sí que en nuestra casa. Y yo creo que y suena bonito y es bonito, pero es trabajo. O sea, Dios ahí es donde empieza a pulir temperamentos, maneras, conductas en la casa, donde empezamos a darle más estructura, incluso física, a nuestra vida, a nuestros días. Y Dios trae bendición cuando tú empiezas a caminar en esa obediencia. Y ha sido algo bien bonito porque... O sea, yo no sé si lo he comentado aquí, pero seguido le platico a la gente que, o sea, yo extraño mucho Mexicali. Es el lugar donde yo recibí mucha bendición. Siento que es el lugar donde vine a los pies de Cristo, donde formé mi primera comunidad, mi primera iglesia. Cada que veo ahí como que entre, digo, ¿crees que podamos ir a Mexicali este mes? Como que yo siempre ando ahí metiendo eso, pero reconozco que Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas estando aquí alejados, ahora sí que de todo, de la iglesia, de nuestra iglesia, lo que era nuestra iglesia, de nuestras amistades que habíamos formado. Aquí no tenemos a nadie como que realmente cercano. Hasta ahora que estamos empezando a caminar o sea, yo hoy te decía en la mañana, estoy muy cansada de esta semana. Siento que tuve una semana muy normal, muy social. O sea, tuve muchas actividades porque Dios ya nos rodeó de una comunidad cristiana. Yo por mucho tiempo oré y rogué que Dios nos pusiera amigos, una iglesia o comunidad. Y ya estamos caminando en eso y vemos la mano de Dios y la bendición de Dios en medio de eso. Y nada, o sea, también creo que es importante decir que no todo es bonito. Creo que en otro episodio tú hablabas como de esa parte de que no queremos sufrir. El humano no quiere sufrir y muchas veces tenemos que hacer eso para morir a esas partes que tenemos que dejar atrás. O sea, es mucho morir al yo, a nuestra carne, y eso es en lo que Dios ha trabajado en nosotros en este tiempo, y yo creo que lleva a tu matrimonio a otro nivel, ¿no? Ya, yo creo que precisamente eso, o sea, el morir tiene que ver con muchas cosas, incluso morir a viejos paradigmas que tienes en tu mente, o sea, viejas creencias. No quiere decir, por ejemplo, que estaba mal lo que estamos viendo en Mexicali, pero sí estaba mal que no queríamos caminar más adelante. Y Dios nos dijo, ok, entonces sálganse de ahí. Incluso me estaba recordando ahorita cuando nos venimos para acá y luego pegó la pandemia y estuvimos encerrados por mucho tiempo. La pandemia la vivimos en Mexicali en el 2020, pero... ¿Por qué estábamos encerrados? Pero sí, es que yo lo recuerdo de la misma manera, y ahora que ya tengo amigos, quiero recalcar, ya tengo amigos. Les he contado mucho nuestra historia y les cuento mucho de que siento que apenas estamos saliendo, o sea, de nuestra casa. La pandemia nos duró 4 años. Amigos, sí, realmente a nosotros nos duró muchísimo tiempo la pandemia o el resguardarnos, porque llegamos aquí y es un proceso de adaptación a otro país, a tu trabajo, y yo no tenía carro, por ejemplo, entonces yo no salía a ningún lado por año y medio. O sea, apenas tengo 6 meses que empecé a salir. ¿Qué van a pensar nuestros oyentes? Yo te sacaba a... Que somos una familia real. No salía así sola, independientemente, pues. Pero sí. Obviamente tenemos el carro que tú traías, pero, o sea, lo que voy es que no era como que yo tenía mis actividades y mis cosas de que, los niños esto, lo otro, no podía ir al súper, o sea, no, o sea, vivíamos como que una vida bastante sencilla y solitaria, porque aparte no habíamos encontrado iglesia. Y no teníamos familia aquí. Ajá. No teníamos amigos recién llegados, no teníamos iglesia, porque a eso es a lo que iba con nuestro encierro. Nos congregábamos en línea y cada oportunidad que teníamos nos íbamos a Mexicali, una vez al mes por lo menos. O sea, nos lanzábamos cada vez que podíamos y era esperar constantemente el día en que ya nos íbamos a ir y ver a nuestros amigos y reunirnos con ellos y comer comida china en Mexicali y ir a nuestra iglesia, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que ya conocíamos, lo que ya teníamos, hasta que un momento yo sentí la dirección de Dios en que me dijo,
tienes que parar. O sea, porque si seguíamos con ese ritmo, nunca íbamos a conocer a nadie. Nos teníamos que exponer a otra iglesia, nos teníamos que exponer a este choque cultural, porque no es lo mismo el choque cultural de venir de Estados Unidos aquí, no, de venir de México a Estados Unidos. Es un choque cultural completamente distinto de trabajar allá versus trabajar acá, y un choque cultural completamente distinto de ir a una iglesia allá a una iglesia acá. Somos cristianos todos, sí, pero, por ejemplo, la doctrina, si bien es cristocéntrica, las maneras son diferentes, claro, ¿no? La magnitud de la iglesia es distinta. El manejo de cómo los cristianos en esta iglesia se mueven es completamente distinto. Y allá es una iglesia mucho más pequeña. No quiero decir que es informal, pero hay más libertad versus una iglesia muy grande como la que vamos hoy. Muy estructurada. Que no vamos porque sea muy grande, pero vamos porque Dios habla en esa iglesia, se predica la Biblia, Cristo es el centro, y comparte también mucha enseñanza de lo que nosotros aprendimos en Mexicali. Hoy lo veíamos con lo que hablaba el pastor en la predicación del día de hoy. Y siento que él es una persona sólida en Cristo, ¿no? Puedes ver que ama a las personas. A ver, la iglesia es muy grande y tal vez no puede dedicar el tiempo individualmente a cada persona como otro pastor con una iglesia más pequeña, pero yo lo veo como se esfuerza. O sea, yo lo veo como, amigos, serio, o sea, se para ahí en el patio de la iglesia y se hace una fila de personas con requisiciones, con preguntas, con oración, con lo que sea. Y él está en una fila atendiendo, despacha a uno y atiende a otro, y lo despacha y atiende a otro, hasta que se llega la hora que ya se tiene que meter a predicar. A ver, se esfuerza, pues. Y yo veo cuando él predica, no sé por qué estamos hablando tanto de nuestra iglesia, pero cuando él predica es una persona sólida en la palabra y predica la palabra y ama a Cristo, pues. Y por eso estamos yendo a esa iglesia. Pero el punto al que iba es que tuvimos que enfrentarnos al choque cultural de decir, tenemos que dejar de ir a Mexicali. Yo pienso que estás hablando de ello porque es lo que realmente nos sacó como de esa mente conformista. O sea, estábamos muy cómodos en la vida que estábamos viviendo. O sea, sí amábamos a Cristo, sí seguíamos leyendo, nos seguíamos congregando, pero virtualmente, sin tener esa convivencia, esa coinonía con nuestros hermanos, sin tener relación realmente con alguien porque no teníamos amistades. Entonces, fue como que Dios nos fue llevando de que ellos, o sea, no pueden vivir así. No pueden vivir recluidos. Así, o sea, sí, Dios nos dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero tampoco dice que nos aislemos de esa manera, sino que tenemos que ser parte de una iglesia y edificarnos unos a otros, y para hacer eso tenemos que salir de nuestro lugar cómodo. Y la iglesia influyó muchísimo en eso, porque tú llegas a una iglesia y encuentras gente que aman a Cristo, gente que quiere ser tu amigo, que te da recursos, que te aconseja, que te dice, hey, ya conociste de esto, hey, te recomiendo este libro. O sea, hay tanta bendición en eso de lo que, o sea, no nos podemos perder de eso, y todo eso es bendición, no solamente para ti como individuo, pero para nosotros como matrimonio nos ha dado muchísima bendición y muchísima estructura para con nuestros hijos. Entonces, creo que por eso llegamos a eso, porque fue algo que nos hacía muchísima falta y algo que nos empezó a dar mucha visión para nuestra familia. Tú empezaste a leer mucho en inglés, y la dinámica de eso fue, ese es otro tema, pero siento que estamos conociendo como que la raíz del cristianismo, porque pues todo esto, o sea, no se originó en Estados Unidos, pero es predominante aquí en Estados Unidos, y hay mucha riqueza aquí en las iglesias cristianas. Entonces el Señor te empezó a dar mucho a ti para nuestra familia. Entonces nosotros necesitábamos como que ya ponerlo en práctica y vivirlo. Era bonito leerlo en un libro, escuchar un sermón o lo que sea, pero nosotros tenemos que implementarlo, o sea, vivirlo en una iglesia e implementarlo en nuestra casa, en nuestro matrimonio y con nuestros hijos. Y eso va como, ahorita como que vino a mi mente ese pensamiento donde hablabas de que cuesta trabajo. O sea, cuesta trabajo, por ejemplo, el leerte un libro, a lo mejor, o sea, claro que hay recursos en español, pero para mí fue como Dios me abrió los ojos cuando vi cuántos recursos hay en inglés. Sí. Y digo que cuesta trabajo porque no es lo mismo hablar inglés, como decía ahorita, en una comunidad, como hablar inglés en un trabajo, por ejemplo. Para mí era muy fácil hablar inglés desde una perspectiva como de un negocio turístico, de un hotel, porque es donde yo lo usaba en México, a lo que yo estaba acostumbrado. Pero el hablar, por ejemplo, en una comunidad fuera de lo laboral, o sea, en un lugar donde hay palabras que no conoces a lo mejor o usanzas que no estás relacionado con ellas, ¿no? Simplemente ese choque cultural del que hablabas. Y eso es un lenguaje, es inglés igual, pero es un lenguaje distinto. Ahora, el cristianismo en inglés es completamente distinto a un inglés normal, sí. ¿no? Y para mí fue aprender muchas palabras, vocabulario en inglés, y cuesta trabajo. Eso, simplemente voy a eso.
que hay muchos recursos, muchos que solo están en inglés y son recursos de cristianismo, pero de personas cristianas del siglo pasado. O sea, donde está la solidez de una doctrina pura que no se ha diluido a través de los años, pues, ¿no? Y que tiene usanzas que a veces, como para este tiempo, suenan como locura. Suenan como, eso es arcaicos, eso es prehistórico. Bueno, eso es lo que la Biblia enseña. Esta persona lo vivió el siglo pasado y te lo está diciendo antes de que estuviera contaminado el mundo de lo que está contaminado hoy. Sin embargo, puedes percibir la contaminación que ya había en aquel tiempo. Pero a lo que voy es que cuesta trabajo y tal vez las personas que nos escuchan y hablan inglés deberían como buscar recursos en inglés de personas más antiguas, que vivían un cristianismo más rudimentario, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y los que no, yo creo que sería un buen ejercicio para, como lo fue para mí, porque yo viví una gran experiencia con esto, es prepararte para leer cristianismo en inglés. Y cristianismo es un inglés clásico, un inglés antiguo, que es muy bonito es muy rico, pero que no lo tienes naturalmente, porque ni siquiera en la escuela lo aprendes, a menos que vivas acá, yo creo. No, ni así, porque yo te conté esa parte que para mí, incluso para mí es difícil, es complicado. Pero sí que debería entonces, yo creo, todo el mundo, ¿cierto? No, pero qué gran puerta abre Dios cuando pones el esfuerzo y como te digo, empezamos a estudiar este vocabulario, este inglés clásico, estas cosas que o sea, es que Dios ha convertido nuestra casa a 180 grados donde ahora nuestros hijos están leyendo inglés clásico y aprendiendo cristianismo clásico y muy bonito, al cual no hubieran tenido acceso si no hubiéramos decidido poner el esfuerzo y decir, aunque es en otro idioma, lo vamos a aprender y lo vamos a implementar y vamos a buscar hacerlo. O sea, vamos a ser intencionales con eso, pues. A ver, como después de ese pequeño comercial, yo creo que Dios ha sido muy fiel en este tiempo darnos la visión para nuestra familia. Y con esta visión hablamos como de ponerlo a Él como centro, de tú y yo adoptar los roles como esposo y como esposa que Él predestinó desde el principio. Y en eso va implícito mucho sacrificio personal, ¿no? Como por ejemplo, les hablábamos de mi trabajo, nuestro restaurante, todo lo que pasó. A ver, en nuestro corazón Dios puso el que tal vez ya mi desarrollo profesional no iba a ser prioridad, por lo menos no en este tiempo. Y yo he decidido buscar un trabajo menos demandante. Es demandante todavía, pero menos demandante de lo que era allá, para yo poder ser intencional con mis hijos, por ejemplo, y tener tiempos contigo y que ellos tengan esa perspectiva del papá que trabaja, pero que tiene energía, o sea, para llegar a la casa y dedicarles tiempo. No, y que tienes tiempo de hacer esas cosas de las que estábamos hablando, de estudiar. O sea, yo me siento muy bendecida porque tú has sido proactivo y has tomado eso en obediencia o sea, Dios te ha dado esta oportunidad y esta porción, entonces estás actuando, estás siendo proactivo, estás siendo obediente y estás leyendo, te estás llenando, te estás informando y pues los ganones somos nosotros. O sea, tú vienes y me compartes muchas cosas, a veces leo algunos de los libros que me recomiendas o leemos algo juntos, los niños están siendo bendecidos grandemente en este tiempo. O sea, la dinámica de nuestra familia ha cambiado completamente y yo pienso que tenemos que estar siempre atentos a lo que Dios quiere traer a nuestras vidas, a no estar conformes con lo que ya estamos haciendo. No sé si ya lo platicamos en el episodio de esto que me hablaste de que, si lo hablamos en un episodio, ay, ¿cómo lo dijiste? ¿Sobre qué? De que no es como que si no estás avanzando. Oh, ya fue en otro episodio, pero no, hablábamos sobre el estancamiento, ¿no? Que a veces decimos, es que estoy estancado en mi matrimonio. Yo te decía, bueno, no hay tal cosa como estar estancado, o sea, porque si en el matrimonio no estás avanzando, y lo puedes aplicar a otras áreas de la vida, pero hablamos del matrimonio en aquel episodio. Si no estás avanzando, estás retrocediendo, brother, pero no estás estancado. O sea, siempre que tú te sientes estancado, solo basta un poco de tiempo para que ese estancamiento ya no sea en ese lugar, estés atrás. Y yo creo que también es importante verlo de esta manera que yo te decía, de que si estás conforme con tu vida matrimonial como está ahorita, si estás conforme con la dinámica que tienes ahorita, creo que puede ser una zona peligrosa también. No estoy diciendo que constantemente tienes que estar buscando y esto y el otro, pero sí siento que es una zona peligrosa en la que puedes estar, porque
tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere traer en nuestras vidas. Y, por ejemplo, yo me sentía muy, muy a gusto, muy cómoda en Mexicali. Era como mi lugar seguro, mi zona de confort. Y Dios te saca de ese lugar y tú no te imaginas todo lo que tiene preparado para ti. Y ahora que lo estoy viviendo, y yo solamente lo hablo así como testimonio, porque pues es algo que yo viví. O sea, es maravilloso vivir como que las bendiciones de Dios. Y claro, en eso hay trabajo, hay esfuerzo, hay muchísima obediencia. Y tenemos que estar dispuestos, tenemos que tener esa disposición de salir como esa mentalidad de conformidad. Yo creo que siempre Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, o sea, en vivir esa vida abundante, y para lograr eso tenemos que caminar en esa obediencia y en esa comunión con Él. Yo creo que eso que estás mencionando lo podemos englobar en una frase que vino ahorita a mi memoria que escuché de un pastor. Me gustó mucho y no se me olvidó, como pueden ver. Pero él decía, tenemos que, como cristianos, caminar con esperanza, pero con un poco de escepticismo. Entonces me pareció muy acertada la frase, porque así debemos caminar, como con esperanza, sabiendo que Dios nos lleva de gloria en gloria, sabiendo que Dios está manifestando, pero con el escepticismo de pensar tiene algo mejor. O sea, siempre estar anhelando, siempre estar añorando, pero en reposo, o sea, sin ansiedad, sin inconformidad o falta de gratitud, sino con esperanza, ¿no? Con escepticismo, sabiendo que Él nos lleva a otra gloria. Wow, este episodio se ha extendido otra vez, como siempre nos pasa, amigos, pero queríamos solamente retomar sobre el episodio pasado lo que estuvimos hablando y darles un poco de contexto sobre dónde nos encontramos ahora. Con todo lo que hablamos hasta hoy, creo que yo puedo concluir simplemente con que cuando Dios empieza a operar en tu vida y te da ese gozo, como mencionabas ahorita, de estar moviéndote, de estar operando en su propósito, no te puedes quedar ahí. Lo que quieres hacer es compartir, lo que quieres hacer es dar. Y tenemos que usar de lo que tenemos en las manos para poder compartir. A veces queremos que, no, ya que sepa más voy a compartir, o ya que tenga esto, o que vaya a aquel lugar, ahí voy a compartir. Pero Dios dice, dad de gracia lo que de gracia has recibido. Y si has recibido hasta este momento cierta porción por gracia de Dios, esa hay que compartir. Y eso nos llevó a querer iniciar este proyecto de podcast en el cual estamos hoy, donde Dios nos ha dado de gracia algunas cosas. Yo puedo decir muchas cosas. O sea, me siento muy agradecido con muchas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y de ese mucho, que para otra persona puede ser no tanto, para mí es mucho y yo lo quiero compartir. Y decidimos, ok, no vamos a esperar a que nuestros hijos sean un poco más grandes y podamos servir en un ministerio, o no vamos a esperar a que sea una gran misión a la que Dios nos lleve. No, desde nuestra casa tenemos una cámara, tenemos un micrófono y vamos a poner eso en marcha y vamos a operar en lo que tenemos. No somos el matrimonio perfecto, estamos muy lejos de ser matrimonio perfecto. No somos los cristianos perfectos, evidentemente. Y van a decir, pues, ¿para qué los escuchamos? No son nada. ¿Qué hacemos aquí? No, pero de lo que tenemos, amigos, de eso queremos compartir y esperamos que sea de bendición para ustedes. Y a la motivación que queremos transmitirles es: echen mano de lo que tengan y compartan de eso, ¿no? Y esta conversación, por ejemplo, si tal vez ustedes la escucharon y esto es lo que Dios les dio esta conversación, compártanla con alguien más y mándenle el link del podcast y díganles, hey, ellos hablaron de esto, ¿qué te parece? ¿Cómo te sientes? Y empiezan una conversación entre ustedes y esa persona y lleven el mensaje del Señor. Al final del día, eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que nada más para terminar, ahorita que estabas diciendo eso, yo digo, wow, o sea, qué bonito es mirar 8 años atrás. Ahorita ya recorrimos 8 años así, pues se nos hizo largo, pero realmente podemos hablar y hablar. Pero si nos vamos al inicio, o sea, Dios nos estaba preparando para este momento y todavía mucho más de lo que quiere hacer, yo creo, Dios en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Pero, o sea, Dios siempre tenía eso preparado, yo creo que para nosotros, porque algo que no mencionamos en el principio, en el otro episodio, es que en Verde Olivo era como una escuela de evangelización. O sea, allí alcanzamos a muchas personas, les hablábamos de Dios, o sea, muchacho que llegaba a trabajar, muchacho que no se iba sin haber escuchado de Dios, personas que se sentaban y luego se quebrantaban ahí con nosotros y empezábamos a hablarles de Cristo. Después tú abres un canal de YouTube de cocina y pues terminamos con este equipo, mucho del equipo que tenemos aquí el día de hoy, el cual nos lleva a que, bueno, tenemos micrófono, tenemos cámara. Creo que Dios no quiere lo del canal de cocina ahorita, creo que Dios quiere poner un paso en eso. Entonces, ya sé, tomo todo lo que Dios me ha dado en este tiempo para usarlo para su gloria y para su honra, y creo que así es como hemos como hemos llegado al podcast. Nos faltaba decir eso. Sí, fíjate qué importante, porque es una gran, amigos, lo siento, vamos a seguir hablando. Es una gran parte del testimonio, porque ahorita justo empecé a pensar en lo que mencionas de que clientes del restaurante
hablaban con nosotros y se les leía la palabra en ese lugar y se oraba por ellos y tú sabes, había una manifestación, digamos, del Espíritu Santo presente en ese lugar y recibimos testimonio de eso muchas oraciones de veces. Salvación, ¿eh? Ajá, muchas oraciones. Sí. Y me acordé cuando quise ser emprendedor multinivel, ¿te acuerdas? Ay, sí, también. Donde empecé a querer promocionar un producto y a querer entrar a este esquema de negocio de como de multinivel y me gustaba el producto y creí que lo que estaba haciendo estaba bien. Y siempre que intentaba hacerlo, terminaba orando con la persona. Me estaba contando que, bueno, ocupaba este producto, pero realmente lo que ocupaba del producto no se lo iba a dar el producto, sino que lo que tenía algo era en su corazón. Y yo le decía, no, mira, no señora, lo que pasa es en su corazón y la solución no está en el producto, está en la Biblia. Mire, le sacaba. No me compre nada, oiga. ¿Sabe qué? No se tome nada, escuche este mensaje. Y fracasé como emprendedor multinivel. Claramente. Y entonces fracasé como youtuber de cocina. No creo que fracasé, lo dejé pues. Creo que fuiste obediente escuchando la voz de Dios que te dijo, eso tiene que detenerse. Ajá, lo dejé porque creo que mi pasión, sí, me apasiona la cocina, pero yo te decía, ¿qué impacto tengo? O sea, no, realmente mi pasión era compartir de Dios, ¿no? Y si es en este momento es a través de un podcast, eso vamos a hacer. Y wow, o sea, eso me cambió completamente la perspectiva y con lo que tú mencionabas, empecé a recordar del restaurante y evangelizando ahí, de mi emprendimiento multinivel evangelizando ahí, de mi canal de cocina y no pudiendo evangelizar ahí. Y dije, no. Entonces, a lo que voy es que cualquier cosa que Dios ha puesto como dones en tus manos, eso es lo que puedes usar. Así es. En este caso, para mí fue el hablar, ¿no? El transmitir de manera oral con ustedes el mensaje, ¿no? Que espero que sea de bendición, evidentemente. Pero tal vez para otra persona es escribir, o tal vez para otra persona es hacer fotografía, tal vez para... hay cientos de miles de dones. Recibir gente en su casa. Ser hospitalario. A ver, no por no tener el don de hospitalidad no vas a ser hospitalario, pero hay quienes se les da mejor y se les da muy fácil. Como decía ahorita, se me da muy fácil cocinar. Cuando vienen, ¿qué hago? Yo cocino. O sea, les cocino porque es mi don, digamos. Sí. Es un don que tengo. O sea, sí. Y a la gente lo disfruta, entonces pues, yo lo entrego. Y con eso puedes evangelizar a través de tu cocina. Así es. A través de, mire, ¿sabes quién creó este tomate? ¿Tú sabes que este tomate es tan redondo por azares del destino que explotó una cosa cósmica y originó tomates perfectos? No, eso fue somos Dios. Nosotros, amigos. Somos esa familia. Gustan comer con nosotros, ya saben lo que les espera. Es muy bonito, es muy, muy gratificante y muy llenador compartir del Señor. Entonces los motivamos a que en cualquier momento, amigos, compartan del Señor. Cualquier cosa que Dios les ha puesto en sus manos. Amén. En tiempo y fuera de tiempo. Amén. Siempre, ¿verdad? Y yo creo que con eso deberíamos, no sé cómo te sientes, pero... Creo que es suficiente por el día de hoy. Amigos, gracias por estar con nosotros hasta aquí. Esperamos que estén hasta aquí, escuchando hasta el final esta conversación. Y como siempre, les damos muchas gracias por compartir y esperamos que lo disfruten, ¿no? Que lo hayan disfrutado. Y ya, sin más. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.